Muy buenos días. Desde Guadalajara, Jalisco, México, transmite a través de YouTube para todo el mundo su canal Filosofía Channel. Al micrófono su amigo José Mario Hernández les da la más cordial bienvenida, al tiempo que agradece su gentileza al contar con su sintonía, así como por la atención prestada a todos y cada uno de los videos y audiolibros de su canal. De todo corazón, mil gracias. Antes de proseguir, deseo compartirles otra nueva noticia. Seguro ya se la imaginan, nuestra familia no conoce la planificación familiar, así es que sigue creciendo. Ya somos 248 integrantes en Filosofía Channel, y esto lo debemos a la incorporación de Lucía Franco, de Facundo Montserrat y de Samuel Gobín Pérez. Para todos y cada uno de ustedes, sean bienvenidos y bienvenida. Espero que se sientan como en casa, y para lograr hacer esto solamente conozco un recurso: que utilicen la caja de comentarios para que ahí me hagan saber todas las críticas necesarias para poder tener un canal de excelencia, así como las sugerencias que tengan sobre temas que deseen tratar. Y hablando sobre comentarios, quiero agradecer en especial a Lucy Franco, a Primus GDL y también a Ricardo Navarro por sus comentarios y sugerencias. Y aprovecho además para agradecer a Lucy Franco y a Primus GDL por sus inmerecidas palabras. Muchas, pero muchas gracias. Entonces, en esta ocasión, les he preparado un tema que el canon filosófico desprecia por ese eurocentrismo vigente aún hoy en día. Y esto se refiere, como veremos adelante, van a descubrir cuál es este tema. Por lo pronto, creo que se me ocurrió esto desde el mes de julio, y desde entonces lo estoy preparando para que estuviera listo para septiembre, ya que en septiembre tenemos 9 países de Latinoamérica que festejan su independencia en este mes. Comenzaríamos con Brasil, que festeja el inicio de su independencia de Portugal el 7 de septiembre. Nicaragua un 15 de septiembre, al igual que El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica. Los 5 iniciaron la guerra de independencia un 15 de septiembre. Después en México, un 16 de septiembre. En Chile, el 18 de septiembre. Y Belice, finalmente, el 21 de septiembre. Feliz mes patrio para todos y cada uno de mis hermanos latinoamericanos. Ahora sí, a lo que nos truje Chencha. El día de hoy revisaremos una serie. El día de hoy daremos inicio a una serie que lleva por nombre Filosofía Mesoamericana y Sudamericana. Este capítulo primero versará sobre los aztecas. Y así iremos tomando y analizando cada una de las más sobresalientes culturas, tanto de Mesoamérica como de Sudamérica. Como ustedes conocen, Mesoamérica comprendería, en este mapa es más claro verlo, Mesoamérica comprende la parte meridional, esto es desde el estado de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, parte de Veracruz, el estado de México, la Ciudad de México, parte de Oaxaca, Puebla, principalmente, e Hidalgo. O sea que es la parte meridional. Así también revisaremos, en Mesoamérica se considera no solamente esta parte meridional, sino también está considerada la parte que corresponde a la península de Yucatán, que abarca el estado mexicano de Quintana Roo, así como los países independientes que son
Belice, Guatemala y Honduras. Y en todos estos se encuentran plagados de incontables ruinas arqueológicas. Y finalmente, en Sudamérica tenemos al imperio predominante por excelencia de este subcontinente, que es el pueblo incaico o el pueblo inca. Ahora bien, vamos a situarnos geográficamente rápidamente con este mapa de Google, del INEGI, en la ubicación precisa donde se asentó la ciudad de Tenochtitlan, hoy la Ciudad de México. Tenochtitlan se ubicó en la parte central, geográfica, bueno, por unos 100 kilómetros, no es el centro real del país, no, por cerca de 300 kilómetros no es el centro real del país, ese sería Aguascalientes, pero se encuentra prácticamente al centro de la República Mexicana, y ahí fue en donde los náhuatls, después llamados mexicas, al habitar y al fundar Tenochtitlan, fue donde se asentaron en un lago hoy extinto, que es el lago de Texcoco. Me refería anteriormente a la filosofía o a muchos personajes doctos que pretenden ignorar al discriminar a la filosofía mesoamericana, decantándose y prefiriendo la filosofía occidental, entiéndase filosofía griega. Y la mayoría del público o de las personas de a pie también consideran que la filosofía griega fue pionera en el pensamiento humano, siendo una actividad inherente propia de la humanidad, es lo que nos distingue del resto de los animales. Entonces, si consideramos que la filosofía griega o la filosofía occidental aparece con los filósofos presocráticos alrededor del 700 antes de nuestra era, tenemos que existen culturas mucho más legendarias y mucho más antiguas, de las cuales se alimentaron y bebieron para formar la filosofía griega. En ese aspecto me refiero al caso de la cultura sumeria, al caso de la cultura asiria, a los egipcios, a los chinos y a los indios. Y no me refiero a los olmecas y a los totonacas, ya que pues no conocían América en esa época. Sí, perdón. Otra vez, Mario, te equivocaste en el minuto 8. Bueno, y aunque no bebieron de las aguas de la filosofía de las civilizaciones mesoamericanas prehispánicas por estar en un continente inexplorado, huelga mencionar que las culturas olmeca es también mucho más antigua que la griega, ya que va del 1300 al 400 antes de nuestra era, y la cultura maya, que va del año 1000 antes de nuestra era hasta el 1560 de nuestra era. Igual podemos citar también, ahora sí hablando específicamente ya solamente de las civilizaciones mesoamericanas, que tenemos estas dos primeras, la olmeca y la maya, corresponde al periodo preclásico. Después tenemos en el periodo clásico a la cultura totonaca, que va del 200 al 900 antes de nuestra era. Es más, incluso la cultura totonaca es más antigua y por tanto su filosofía es más antigua que la filosofía presocrática. Tenemos a Teotihuacán, que va del año 0 al año 600 de nuestra era. Esta cultura no tiene un nombre propio, ya que de hecho cuando los náhuatls emigraron en un éxodo desde Aztlán hasta la tierra prometida, que era Tenochtitlan,
pasaron por Teotihuacán y fueron ellos quienes le pusieron ese nombre, pero ya la ciudad estaba completamente abandonada. Teotihuacán significa el lugar de los dioses. Entonces, poco se conoce de quienes habitaron Teotihuacán, por eso la tribu recibe el nombre del sitio en que se encuentra enclavado. Después tenemos también en el periodo clásico a los zapotecas que vivieron del año 600 al 1100 de nuestra era. Luego llegamos al periodo postclásico o el clásico tardío, que está representado por los toltecas, que va del 800 al 1200 de nuestra era. Tenemos también a los mixtecas, que va del 800 al 1300. Y tenemos al periodo azteca, que va de 1325 a 1521. Más o menos el mismo periodo que duró el Renacimiento, que fue por allá por el 300 y el 400 hasta el 580. Estamos entonces conscientes que cuáles son las fuentes de las que abrevó la filosofía griega y que no es la primera cultura occidental que haya creado la civilización. Perfecto. Ahora, ¿cómo hacer para descubrir no solamente la filosofía, sino la historia, el pasado, la forma en que vivían, cómo pensaban, se alimentaban, cómo se enfermaban, cómo eran tratados médicamente las antiguas civilizaciones? Pues tenemos que recurrir a las fuentes que existen. En el caso de Mesoamérica recurrimos a los códices indígenas, los cuales desgraciadamente quedan muy pocos, ya que los sacerdotes españoles, so pretexto de ser herejía, quemaron más del 98% de los códices. Pero esos códices indígenas están escritos sin ninguna adulteración por parte de los españoles. Tenemos después los códices bilingües, como los códices de Sahagún. Estos códices bilingües, sobre el códice indígena, los españoles ponían con tinta lo que el intérprete intentaba narrarles acerca de lo que el códice representaba. Entonces, estos, al ser adulterados por los españoles, pierden valor histórico. Tenemos también a los relatos orales que han persistido a lo largo de los siglos en varias culturas aisladas, en civilizaciones como los huicholes de la Sierra Tarahumara, por ejemplo, o del norte del estado de Jalisco, que por esa misma aislamiento, o hasta los mismos quechuas que siguen relatando oralmente cuáles son sus mitos y cuáles son los mitos de la cosmogonía. Tenemos también los poemas como una fuente de información bastante válida, ya que son muchos los filósofos que escribían en poema o en poesía. Aunque la poesía siempre ha sido considerada la hermana menor o el patito feo de la literatura, son muchos los filósofos que han escrito en este estilo literario. Particularmente nos interesa el caso del rey Netzahualcóyotl, que además de ser un rey filósofo, así como en el antiguo Imperio Romano Marco Aurelio era un emperador filósofo, acá con nosotros Netzahualcóyotl era un rey guerrero, poeta y filósofo. Y a través de sus poemas es como podemos conocer de viva voz y en un lenguaje más coloquial qué es lo que, en qué consistía la filosofía mesoamericana. Y esto lo podrán comprender ampliamente si ven el capítulo número 2. Más adelante les dejaré el link que los va a enlazar directamente a ese capítulo 2, ya que trata específicamente sobre los poemas filosóficos de Netzahualcóyotl. Y finalmente tenemos las obras artísticas, que esta es todos aquellos productos elaborados o manufacturados por el hombre que sobrepasan el límite de la sencillez y llegan a ser reconocidos
no como artesanales, sino como artísticos. Y con esto me refiero a la orfebrería, me refiero también al manejo de los metales, al manejo de las piedras, a las esculturas, a la arquitectura y a la misma escritura. O sea, todas estas obras artísticas también nos dan importantes huellas o signos sobre el pensamiento de nuestros ancestros. Quiso darse una vueltita antes de irse. Bien, vamos a la mitología mexica. En la mitología mexica tenemos que, en primer lugar, se encontraban los dioses creadores, o Ipolneumowani. Esto es una palabra náhuatl que significa aquel por quien se vive. Y dado que en náhuatl no existe el plural, por ejemplo, no se puede decir en náhuatl dioses, se dice Dios. No se puede decir nombres propios, no se puede decir Eduardos, no, solo se dice Eduardo. El plural solamente se destinaba a las cosas, a los objetos inanimados, como las mesas, las sillas, las flechas, las lanzas. ¿Vamos? Tampoco se decía reyes, era rey. Ni se decía humanos, era humano. Siendo así, que no existía el plural más que para los nombres de cosas, se ha especulado mucho sobre una posible tendencia monoteísta. Pero seamos francos, o sea, los evangelizadores españoles aprovecharon esta ocasión para querer interpretarlo como que el monoteísmo ya estaba rigiendo en Tenochtitlan y que era un monoteísmo occidental. Y así quisieron venderlo a los indígenas como que su dios primordial, que era Ipalneumowani, era la misma representación del dios de los judeocristianos. Y ya saben que los evangelizadores no dan paso sin guarache, y si ven burros se les antoja viaje. Entonces se treparon en este concepto con el cual pretendieron cristianizar a la población, y ya que fallaron no les quedó más remedio más que inventar el mito de la Virgen de Guadalupe. Cuando valoramos la importancia de la cultura náhuatl, el concepto de dualidad creadora, es importante reconocer esto. Los dioses creadores eran en primer lugar, Ometeotl significa dos dioses en español, que era el principio de la dualidad creadora. Él a su vez se engendraba a sí mismo, y como origen y efecto de esa autofecundación surge Ometecutli, que Ome nuevamente quiere decir dos, pero Tecutli quiere decir señora. Entonces es así como cada deidad tiene un avatar masculino y un avatar femenino. Esta es la dualidad que los españoles jamás pudieron comprender. A partir de estos dioses surgirían 4 elementos rectores principales. El dios Tezcatlipoca, que es el señor del espejo negro; Quetzalcóatl, o la serpiente emplumada, creadores del mundo ambos, tanto Quetzalcóatl como Tezcatlipoca; Tlaloc, el señor del agua; y Ejecatl, que es el señor del viento. Ambos son proveedores de la lluvia y de la vida. Después estarían los dioses patronos, que eran los encargados de vigilar cada pueblo cuando los grupos nahuas o las tribus nahualtecas salieron de Aztlán. Cada una de ellas llevaba consigo su bulto sagrado, que contenía las reliquias de su dios patrono, Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, que era el dios patrono de los mexicas, aunque es justo reconocer que lejos del imaginario abundante y empírico de los españoles, que citaban que se encontraron un pueblo incivilizado y bárbaro, los aztecas, a diferencia de los cristianos o de los judíos, de los cristianos en especial y de los musulmanes, pero sobre todo de los cristianos,
respetaban a los dioses de otros pueblos, no se metían con la religión de los demás, no querían evangelizar a nadie, cosa que el cristianismo, en especial el catolicismo, jamás ha comprendido por su afán de ampliar su gran empresa multinacional. Perdón, me salí tantito del tema, pero me apasiona esto. Ahora, vamos al panteón mexica. Es justo reconocer o mencionar que panteón, en el uso cotidiano que le damos en México, es como sinónimo de cementerio, de camposanto, básicamente eso, cementerio, camposanto. Pero también utilizamos la palabra panteón como sinónimo de esto. Sin embargo, panteón viene de un prefijo que dice pan. El pan significa todos y teos significa dioses. Entonces, el panteón se refiere a toda la pléyade de los dioses de cada civilización. Panteón significa entonces todos los dioses. Entonces vamos a ver ahora todos los dioses mexicas o aztecas. Los dioses mexicas hacen parte de la cultura del pueblo que fundó México, Tenochtitlán. Una vez que edificaron la ciudad de Tenochtitlán, pasaron a ser conocidos bajo el gentilicio de mexica, que significaba gente de México. Dentro de los dioses principales tenemos a Huitzilopochtli. Fue la principal deidad mexica. En la mitología mexica, Huitzilopochtli ordena la fundación de México, Tenochtitlán, en el lugar donde los mexicas encontraron a un águila, la cual tendría que estar reposando sobre un nopal devorando una serpiente, entre otras características. Este mito mexica acerca de Huitzilopochtli y la fundación del México Tenochtitlan se encuentra hoy plasmado en el escudo nacional de México y forma parte o se encuentra en el centro de nuestro lábaro patrio, de nuestra bandera. Después tenemos a Tezcatlipoca, conocido también como el dios de los dioses. Él es un hacedor por naturaleza que triunfa sobre las tinieblas, así que se le relaciona con el sol. Es quien concede y quita riqueza, asimismo gobierna el destino de los seres humanos. Y tenemos también a Tlaloc, uno de los dioses más antiguos, ya que él es el patrono de la lluvia y del trueno. Se encarga de brindar protección a los campesinos. Y no para ahí, son 114, pero no los vamos a ver todos. Vamos a ver esto que es parte de un mito, del mito de la creación de las estrellas, que es realmente fabuloso y que suena también como si los griegos hubieran tomado de la mitología mexica el nacimiento de Palas Atenea, que, como les comenté en alguna ocasión, Zeus toma a Palas Atenea siendo un embrión, se raja el muslo y se coloca a Palas Atenea, conocida por los romanos como Minerva, y la gesta dentro de su muslo. Y cuando este da a luz por su muslo, nace Palas Atenea como adulto. Y no solamente como adulto, sino que nace con su indumentaria militar, con su yelmo, con su protector, el casco, el escudo, la lanza, y totalmente vestida. De la misma manera, sucede que Coatlicue representaba dentro de los dioses aztecas a la deidad de la vida y la muerte. Ella era la madre de todos los dioses, los hombres. Fue la madre de 400 hijos, entre los que sobresalen Huitznahuac y Coyolxauhqui, quienes se convertirían en estrellas. Es justo mencionar que Huitzilopochtli y Coyolxauhqui son quienes lideran una revuelta para hacer una rebelión y para asesinar a Coatlicue, ya que la acusan de ser infiel, porque cuenta la leyenda que Coatlicue se encontraba barriendo plácidamente el templo en donde se encontraba, hasta que una bola de brillantes y hermosas plumas la fecundó.
no sé, de pronto me acordé de un mito de una paloma y de una virgen también que se embaraza. Pero este embarazo hizo que sus primeros hijos ardieran de celos y le intentaran matar. Pero en ese preciso momento dio a luz al recién nacido Huitzilopochtli, que al igual que Palas Atenea, nació convertido en adulto y ataviado como guerrero, con toda su indumentaria, sus protecciones y sus armas, y fue quien dio muerte a todos sus medios hermanos. Luego de su muerte, a manos de su hermano Huitzilopochtli, de los 400 hermanos, 399 se convirtieron en estrellas, y Coatlicue, la cual fue desmembrada totalmente por Huitzilopochtli, se convirtió en la luna. Es un mito cruento, pero de alguna manera bello, o encontrando la analogía con la mitología griega. Ahora vamos a llegar al momento del Big Bang. Bueno, que no le llamaban el Gran Pum tampoco, sino a la cosmogonía mexica. Comenzaremos por decir que para los mexicas o para los aztecas la tierra era de forma cuadrada. Y tenía esta forma ya que era la forma ideal. En el centro se encontraba un círculo que representaba el orden y el equilibrio. Asimismo, estaba dividido en cuatro puntos cardinales para denostar el equilibrio que existía. Y en el norte, representado por el pedernal, que el pedernal es la piedra de obsidiana que se golpea o se tasca con otra roca más dura para poder obtener puntas de flecha o hojas delgadas para cortar carne. Es más, a día de hoy hay muchos cirujanos que utilizan bisturís no de acero inoxidable, sino de obsidiana o pedernal. El norte entonces significa la muerte y está regido por el dios Tezcatlipoca. El oeste, que significa la casa, está regido por el femenino de Quetzalcóatl. El este, o llamado Caña, para los mexicas, está regido por el masculino de Tlaloc. Y el sur, que en náhuatl era conejo, significaba la vida y estaba regido por Huitzilopochtli. A un lado tenemos las ilustraciones del Códice Ríos, en donde nos da a entender la simbología de los 13 cielos, además de los 9 niveles del inframundo. Pero para poderlo comprender de una manera más práctica, me permití preparar este gráfico más sencillo, que pudiera ser como imaginaban, por ejemplo, el camino hacia el paraíso era a través de los 13 cielos. Era como una pirámide constituida por 13 escalones. Y al final llegaban a los 3 paraísos existentes. Y en cambio, los fallecidos tenían que cruzar por algunas pruebas y tenían que superarlas para poder llegar hasta el 9º nivel del inframundo, que era todo lo opuesto al concepto cristiano que tenemos de un infierno. Pero para esto ellos tenían que descender en una pirámide invertida, 9 niveles para llegar al inframundo. ¿Les parece si vamos a los paraísos? Ok, explicamos. El primero de los paraísos se le llamaba la Casa del Sol, ya que se encontraba ubicado hacia el oriente. A este lugar llegaban los muertos en batalla y todos los inmolados, o sea, todos los sacrificados bajo el culto solar. Cuentan que el paraje está cubierto por flores blancas, amarillas y rojas. En él abundan las aves de plumaje de estos mismos colores. Aquí los hombres águila y los hombres tigre realizan simulacros de guerra. Además llevaban una vida o una existencia privilegiada, ya que eran miembros escogidos del séquito solar. Después tenemos el lugar de la Casa del Maíz o el lugar de las mujeres, que se ubica hacia el oeste. Aquí
llegaban todas aquellas mujeres que mueren en su primer alumbramiento, dando al mundo a un posible guerrero. De esta manera son deidificadas, dicho en español, son beatificadas y llamadas Ciguatleteo, que significa mujeres divinas. Parece canción de Vicente Fernández, pero no es la canción de Mujeres Divinas de Vicente Fernández. Y finalmente tenemos el lugar de Tlaloc, que está situado al sur. Este recinto lo preside Tlaloc, dios de la lluvia, y su consorte Xalchicuhtlicue, que significa la que tiene la falda de esmeraldas. A este sitio llegan los muertos ahogados, los muertos por rayo o por lepra, pues estas enfermedades son causadas por el mismo Tlaloc cuando elige a aquellos seres especiales que él quiere tener en su paraíso. Se dice también que los ahogados son víctimas de Ahuitzotl, el monstruo acuático. Y ahora sí llegamos al inframundo, al Hades de los griegos o al infierno de los cristianos. Primero tenemos los 9 niveles. El primero era llamado Apanohuaya, que significa donde se pasa el río. Al morir, los hombres descienden a un lugar subterráneo que se encuentra a la orilla de un río caudaloso. Para atravesarlo también es bastante similar al mito griego, según el cual todos los muertos al llegar al reino del Hades tienen que llevar 2 monedas que les colocaban sobre los ojos al morir para poderle pagar a Caronte, el barquero que los iba a guiar por las aguas del río Estigia. Y eso es bastante similar, también por eso es muy interesante. Pero aquí, en lugar de que tengan un barquero con una lancha con motor fuera de borda o turbo, tenían que cruzar este río caudaloso a lomos de un perro. Por esta razón, para facilitarles este cruce por las aguas caudalosas, muchas veces se enterraba a los hombres con un perro o con huesos del perro. Luego tenemos el lugar donde los cerros chocaban entre sí. Esta es la segunda prueba que se encuentra, también llamado Tepeme Monamictia o los cerros que luchan. Se trata de 2 grandes montes que se atraen y se repelen, o sea, se juntan y se separan, indefinidamente por todo el infinito. Los muertos intentan sincronizar su carrera para lograr cruzar oportuna y rápidamente para no quedar aprisionados y ser triturados por ambos montes. Quienes logran pasar esta segunda prueba llegan al lugar llamado Iztepetl, que es el Cerro de Navajas. Aquí existen pedernales cortantes que están en el piso, en las paredes, en el techo, y todos ellos amenazan con cortar a los difuntos viajeros. Si pasan esta tercera prueba, llegan al Itzeyán, o el lugar donde sopla el viento de navajas o viento helado. Desde aquí salen los vientos del norte que arrasan las cosechas y derrumban las casas. A este sitio también se le conoce con el nombre de Sehuecayán, porque dividido en 2 ambientes, en una de sus partes siempre está nevado porque siempre cae nieve. Quien ha logrado cruzar esta prueba llega al lugar donde flechan. Aquí habita un dios, Temiminaloyan, que es un dios que domina el error, y él se apropia de las flechas cerradas de los guerreros y con ellas mismas acusa a los difuntos desangrándolos. Después llegamos a donde las bestias devoraban los corazones, también llamado Teocoilehualoyan. Es el lugar donde un jaguar se alimenta de los corazones de los difuntos. Quienes han superado estas 7 pruebas llegan ahora a donde se enceguece en el camino de la niebla. Algunos dicen que este sitio es la laguna de aguas negras.
En los muertos ya completamente descarnados, vencedores de los anteriores obstáculos, tienen que buscar hasta encontrar su tonali, que es su alma, o la psique para los griegos. Y así, liberado del cuerpo y de la materia, tienen que encontrar a su alma. Y finalmente, quienes logran completar las 8 pruebas, llegan al recinto de la muerte o del descanso eterno. Todo lo contrario al infierno cristiano, al infierno de Dante Alighieri y al infierno de los musulmanes. Ya que entrando a este umbral es necesario vencer un último obstáculo, que es una extensión de 9 aguas. Pero una vez traspuestas, el difunto deja de parecer, es el descanso, el alma está liberada. Entonces, esto sí que es un resquiet cat in pace, un descanse en paz. Al menos tenían un premio para cruzar tantas pruebas. Y bueno, ahora llegamos a la leyenda de los 5 soles. El mito de los 5 soles. Tlatecuhtli, que quiere decir el Señor de la Tierra, a pesar de que en los textos se puede encontrar una descripción femenina de este monstruo, se dice que se combinaba con otro monstruo, el Gran Caimán, el cual con su espalda de cocodrilo, con esas protuberancias óseas, le dio forma a las montañas del mundo. Este mito fue esparcido por todo México, por lo que llegó a la cultura maya de Yucatán. Después, este mundo no termina de formarse y surge el primer sol, que está representado por Tezcatlipoca. Tezcatlipoca fue el primer sol en alumbrar el mundo, y los otros dioses crearon a los gigantes, hombres muy fuertes que comían bellotas de encinas. Tezcatlipoca fue el sol durante 676 años. Y dejó de serlo porque Quetzalcóatl llegó, lo golpea con un gran bastón y lo tiró al agua, de donde sale Tezcatlipoca convertido en un jaguar, dispuesto a comer a los gigantes. Este mundo desapareció por temblores y porque el hombre fue devorado por los jaguares. El segundo sol fue Quetzalcóatl. Quetzalcóatl fue el sol de la segunda edad, habitado por hombres monos que se alimentaban de piñones. Quetzalcóatl fue el sol durante 364 años, hasta que Tezcatlipoca lo derribó y levantó un fuerte viento que se llevó a Quetzalcóatl y a todos los hombres monos, y así terminó el segundo sol con el segundo mundo. Llegamos al tercer sol. El tercer sol es el sol de Tlaloc. Tlaloc es el que hace brotar. Es el significado de la palabra Tlaloc. Dios de la lluvia y del rayo, fue el sol y duró por 312 años. Durante esta edad los hombres mono comían acicintli, que es lo que conocemos como teocintle, que es la simiente del trigo que nace en el agua, esa es la semilla del trigo. Pero Quetzalcóatl hizo llover fuego del cielo, quitó a Tlaloc y fue sustituido por su mujer Chalchihuitlicue. El cuarto sol está representado por Tonatiuh. Chalchihuitlicue duró 312 años alumbrando a los hombres pez, que en ese tiempo comían sincopí, o la semilla del maíz. El último año que fue sol Chalchihuitlicue, llovió de tal manera que se cayeron los cielos y los hombres pez fueron llevados por las aguas y se convirtieron en todos los géneros de peces que hoy existen. Y el quinto sol es la creación del hombre, es la época que hoy en día estamos viviendo, y es en la época en la que los dioses decidieron que ya había un nuevo mundo y era necesaria la recreación del hombre para poblar la tierra, según nos cuenta Carl Taube en su libro de 2003 acerca de los dioses aztecas y mayas.
Ahora, antes de que vayan a surgir teorías conspiranoicas o que surja algún nuevo Nostradamus azteca, estas predicciones son parte de un mito, de una mitología. O sea, no hay que tomárselas al pie. Por lo siguiente, si hacen el ejercicio de sumar las cifras que mencioné de la duración de los 4 soles, las cifras serían 676 dos veces, 300 más 364 más 312. ¿Qué tienen en común estos números? Todos son múltiplos de 52, debido a que 52 años era la duración de un siglo azteca. Para los aztecas los siglos no eran de 100 años, eran de 52 años. Por tanto, al realizar la sumatoria de los 4 primeros soles, insisto, 676 más 676 más 364 más 312, nos da como resultado 2028 años, lo que equivale a 39 siglos aztecas. Les ruego no dejar volar la imaginación con teorías del fin del mundo azteca, ya que Tenochtitlan, por ejemplo, se fundó el 20 de junio de 1325 y su disolución en manos de los españoles ocurrió en 1521, esto es, duró menos de 200 años. Pero si las predicciones fueran correctas, los antiguos aztecas debieron perecer en un diluvio en el año 3336 de nuestra era, para que entonces surgiera el quinto sol. Una época tan distante que en verdad tengo serias dudas que la especie humana logre sobrevivir un milenio más. Y bueno, aquí tenemos a Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, a veces combatientes o enemigos, pero otras veces fundadores o creadores de la tierra y del hombre. Y aquí tenemos la cosmogonía, cómo los aztecas imaginaban que era la tierra. Como pueden ver, era de forma esférica. Ya superaron a Aristóteles, hay que mencionarlo. Los aztecas le ganaron a Aristóteles, que pensaba que la tierra era plana. No, ellos hicieron una tierra esférica, aunque la mitad de la esfera fuese el cielo, y esta flotaba sobre aguas divinas. ¿Y esos monitos qué significarán? Bueno, pues significan la creación del hombre. Una labor titánica digna de un héroe mitológico, de un dios mitológico, porque tenía que descender al mismísimo inframundo, hasta el 9º nivel. Y esa tarea le fue encomendada nada más y nada menos que a Quetzalcóatl, quien debió ir al inframundo para recuperar los huesos humanos de la última era. Es decir, la raza que fue convertida en pez por la inundación. En el inframundo, que era un lugar peligroso conocido como Mictlán, estaba gobernado, como hemos dicho, por Mictlantecutli, el señor del inframundo. La leyenda cuenta. Y entonces Quetzalcóatl fue a Mictlán, se acercó a Mictlantecutli y le dijo: «He venido por los huesos preciosos, los huesos de jade», decía Quetzalcóatl. «¿Puedo con ellos poblar la tierra?». También esta es una cita del libro de Dioses de Carl Taube del 2003. A lo que Mictlantecutli le responde: «Puedes quitarme todo lo que guardo con tanto cuidado, con una condición: que desfiles 4 veces alrededor de mi trono al soplar con esta concha». De mala gana, el señor de Mictlán daba su consentimiento. Le entregaba a Quetzalcóatl una concha de caracol, pero esta no tenía agujeros para los dedos, para que la pudiera detener antes o para que pudiera seguir silbando. Pero los gusanos aburridos creaban los agujeros y las abejas volaban en su interior para hacer el sonido. Quetzalcóatl tenía que actuar con rapidez para tomar los huesos. El señor de Mictlán finalmente dio la orden para que los huesos se recuperaran, pero Quetzalcóatl pensaba que se trataba de un truco.
En consecuencia, Quetzalcóatl comenzó a correr. Entonces el señor de Mictlán ordenó que un pozo se excavara en el camino del dios que huía, cayendo en él Quetzalcóatl. Pero Quetzalcóatl revive y eventualmente recupera los huesos, pero los huesos se encuentran rotos por la razón de la caída. De acuerdo al mito, el hecho de que los huesos estén rotos es la razón de que los humanos tengamos diferentes estaturas, ya que somos armados con diferentes fragmentos de hueso. Bueno, menos mal que a mí me tocó que me armaran con todos los huesos. Una vez más allá de la tierra muerta, junto con otros dioses, les roció con su propia sangre, restaurando la vida así. La humanidad ha nacido de la penitencia de los dioses, y este regalo tuvo que ser cancelado en la sangre del sacrificio. ¿Qué otra cosa podría ser motivado a los antiguos desde la muerte precedido a su reaparición? La muerte debe ser la causa de la vida. Ahora vamos a conocer a los filósofos aztecas, que se llamaban, les llamaban en náhuatl Tlamantinime. Este es un Tlamantinime, estudiando un códice. También es como un Platón, pero un Sócrates greñudo, pero rapado de la media cabeza y más o menos con una vestimenta a la usanza. Pero aquí él está interpretando los códices para predecir, para hacer augurios de lo que depara el futuro. La filosofía mexica, como apunta el ilustre historiador, filósofo, sociólogo, el erudito Miguel de León Portilla, menciona que algunas de las inquietudes filosóficas de los nahuas del siglo XVI eran el problema de la fugacidad de la vida, o sea, el problema de lo breve que era la vida. Otro de los problemas que abordaba filosóficamente era la felicidad en la tierra, y asimismo exploraron la respuesta de cuál era la finalidad de la acción humana. Asimismo, tuvieron algún tipo de pensamiento metafísico al pensar en el más allá, así como en la búsqueda del origen en la comunidad. Se les conoció como Tlamantinime, los que saben algo, y eran herederos de la tradición intelectual tolteca y teotihuacana, como por ejemplo el rey Netzahualcóyotl. Los Tlamantinime pertenecían a la clase sacerdotal. Un problema para reflexionar fue la falta de verdad en el mundo sensible del hombre. Esta palabra tenía connotación de cimiento, de contar con raíces y poder sostenerse por sí mismo. Para ellos, la idea del mundo terrenal era algo fugaz. Se compone de instantes que desaparecen. Todas las cosas tienen un principio y un final. Es por ello que en este mundo no se encuentran las cosas buscadas por ellos. Cuando viene enraizado y cimentado, es lo que escapa al tiempo y no es fugaz como lo terrenal. Ya estamos en la recta final. Y aunque esto es conocido popularmente como el calendario azteca, realmente se llama la piedra del sol, pero representa el tiempo. Entonces hablemos del tiempo para los mexicas o para los aztecas. Nuestros antepasados cuentan que cuando todo era oscuridad y estática, dos serpientes se preocuparon para darle forma al mundo de los hombres. Como no sabían qué hacer, consultaron a los dioses. Estos dioses les dijeron a las serpientes que se debían dividir en dos partes para así poder, para colocar una arriba y otra abajo para formar el cielo y la tierra. Pero las serpientes aún no estaban contentas, pues los dioses habían formado solamente el cielo y la tierra, pero en ese espacio no había lugar para el hombre. Cuando llevaron su queja a los dioses, estos se reunieron para tomar un acuerdo. Después de mucho discutir, decidieron que tomarían dos grandes árboles para separar las dos mitades del Zipactli, que así era conocido esa tierra primigenia,
erigiendo así el espacio para que viviesen los hombres. Cuando los dioses cimentaron el mundo, se dieron cuenta que le hacía falta al hombre el tiempo. Entonces Oxmococ y Zipactonal, preocupados por esta situación, consultaron con su nieto Quetzalcóatl, que siempre se preocupó por el hombre. Les dijo: tenemos que crear un calendario con meses y días para que el hombre pueda caminar y cambiar. Después de mucho pensar cómo lo harían, decidieron que Zipactli, el mundo, por todo lo que había aportado, era el más indicado para ser el primer día del mes. Y así se crea el mes, que estaría formado por 20 días, los cuales, multiplicados por los 18 cuerpos de Zipacatli, daban una cuenta calendárica de 360 días. Aunque ya contaban con el tiempo, a los hombres todavía les hacía falta el alimento. Entonces Quetzalcóatl decidió emprender un viaje en busca de las semillas que el hombre le servirían para alimentarse. Cuando regresó, no solamente trajo productos de la tierra como el maíz, sino que también encontró los productos del mar. Tomó todo lo que había traído y se lo dio al hombre, diciéndole: te entrego las semillas para que puedas sembrar. Te doy los productos del agua para alimentar a tu gente, pero debes ser cuidadoso y procurar todos los meses a las plantas y animales que saldrán de estos. Y así fue como, una vez creado el tiempo, el espacio y el destino por los dioses, comenzó de una buena vez el mundo de los hombres. Entonces, el tiempo para los aztecas era muy importante, ya que para ellos el tiempo era cíclico. Era, remontándonos a otro filósofo, para ellos el mundo era tan cíclico y repetitivo como lo era para Nietzsche en su hipótesis del eterno retorno, ¿sí? O sea, que el mundo se creaba y se destruía, se volvía a crear, volvía a suceder lo mismo y se volvía a crear. De esta manera, el mundo siempre pendía de un delicado equilibrio, en constante peligro de ser alterado si se cambiaban los poderes de los dioses y las fuerzas elementales. Así es que, después de que formaron el calendario tenía ya un ciclo de 365 días, al cual le llamaban Xiuhpohualli, o el calendario anual, y un ciclo ritual de 260 días llamado Tonalpohualli, o el calendario diario. Estos dos ciclos juntos formaban una rueda calendárica de 52 años, que equivalían, como hemos visto, a un siglo. Al Xiuhpohualli se le consideraba como el calendario agrícola, puesto que se regía por el cielo solar, y al Tonalpohualli se le consideraba como el calendario sagrado. Y ya estamos entrando en la recta final. Finalmente cuentan que después de la creación del hombre y la creación del mundo y del cosmos, hace falta retomar un concepto básico, que es el éxodo de los aztecas de Aztlán a Tenochtitlan, cosa que me recuerda el éxodo de los judíos de Egipto a Canaán, que era la tierra prometida. Solamente que Moisés no tenía GPS, y en una ruta que se cubría a pie en 3 meses, Moisés se tardó 40 años. Bueno, este éxodo azteca, los náhuatls, un nahual es un chamán. Los náhuatls salen de un sitio llamado Aztlán. Hoy en día, anteriormente se creía que se ubicaba en la isla de Mexcaltitán, en Nayarit, pero se ha demostrado que lo más probable es que se encontraba en la isla de San Pedro, que está muy próxima a la playa de San Blas, Nayarit, que es un estado que se encuentra al norte y hace vecindad con el estado de Jalisco, cuya capital es Guadalajara, y al norte colinda con el estado de Sinaloa, cuya capital es Culiacán. Entonces partieron en esta ruta de 800 kilómetros
finalmente llegan a donde les había vaticinado Huitzilopochtli, que tenían que encontrar un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Y es por eso por lo que el señor de los náhuatl dice: aquí fundaremos Tenochtitlan. Tenochtitlan, dije. Ya me duelen los pieses. No había plural. No, sí había plural para las cosas. Bueno, ya me duelen los pies, tendrían que decir. Y de pronto se ve una voz anónima que dice: oiga, hay mucha agua, se ve que llueve un chingo. También una palabra náhuatl que tiene mucho significado. Y ya en serio, así seguramente fue como en esta recreación artística fue como se debió ver la planeación de Tenochtitlan, ya que Tenochtitlan fue fundado sobre un lago hoy extinto, que es el lago de Texcoco. ¿Y qué valor tenía la vida para los aztecas? Los aztecas tenían un pensamiento elevado de la mismo que estaba oculto y que se ha malentendido por la posteridad y por desgracia hasta por nosotros, gracias a la censura de todos los grupos conservadores en el poder. Todos aquellos que tenemos más de 40 años o más de 30 años seguramente recordarán que en ninguna fase de la educación, incluso cuando llevamos la materia de filosofía, jamás vimos la filosofía mesoamericana, a excepción de quienes estudiaron filosofía. El más alto valor estaba representado por Huitzilopochtli y llegaba a manifestarse con suma fiereza y con los actos más sanguinarios ya conocidos. Se sacrificaba a los esclavos en honor al dios de la guerra y se creía que con ello se le mantenía contento y se mantenía la vida. Si se ve la vida de los aztecas en bruto, como lo hicieron los españoles, de esa manera brutal, se llega a la idea errónea de ser un pueblo primitivo y hasta salvaje. No obstante, como dijo José Vasconcelos, no se pueden crear obras artísticas de gran belleza y de gran envergadura sin tener un pensamiento refinado. El gusto occidental europeo afectó a las guerras y a la hipocresía que ha visto mal la cultura azteca y en general todo lo diferente a su pensamiento, y ha condenado las prácticas religiosas prehispánicas como si los europeos no fueran tan bárbaros como cualquier otro pueblo. Vamos, estamos ante un pensamiento ideológico que tacha lo diferente y lo estigmatiza perversamente. Así dijo bien José Vasconcelos. Y por supuesto tendremos que tomar el tema del sacrificio humano. Los sacrificios humanos. Se tiene noticia de que, como les había mencionado, existían unos 114 dioses mexicas, que para una mejor comprensión son clasificados en 3 grandes categorías. En la 1 son los dioses creadores y providentes. En la 2 son los dioses del placer y de la fertilidad, tanto agrícola como humana. Y en el grupo 3 tenemos a los dioses de la guerra, el sacrificio y la energía cósmica. Surge entonces nuevamente el tema de los sacrificios humanos como medio perfectamente normal y cotidiano. Esto era, dentro de la filosofía, esto era aceptado éticamente, ya que para agradar a los dioses esto es algo que llama demasiado la atención y que, aunque ciertamente es complejo de justificar, equivale de alguna forma a un desprendimiento total de los intereses individuales del que se va a sacrificar todo en la búsqueda del bien común, del bien de la comunidad. Entonces los sacrificios eran voluntarios, no eran obligatorios. En el caso de que fueran en honor a los dioses creadores y providentes. Y pues bien, hemos llegado a la conclusión de este primer capítulo de la serie de la filosofía meso y sudamericana. Este fue el capítulo 1, nos duró casi 1 hora, pero la filosofía azteca, tuvimos que
revisar varias culturas que se entremezclan. Y el contexto también es muy amplio. Si fue de su agrado, les solicito que lo compartan con toda la gente que conocen, con toda la gente con ese ánimo malinchista que desprecia todo lo mexicano o todo lo americano, a excepción de lo gringo, todo lo latinoamericano, para que conozcan qué es México y de qué está hecho México y cuáles son nuestros antepasados. Si les gustó el video, por favor compártanlo y compártanlo por todas las redes sociales: Twitter, YouTube, Snapchat, WhatsApp o Instagram. Y quienes aún no se suscriben, por favor, les ruego que lo hagan. A ustedes no les cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Si les gustó el video, por favor, denme un pulgar arriba, un like. Y si no fue de su agrado, marquen un dislike, un pulgar hacia abajo. Pero les pido en ambos casos que me expliquen el porqué de esta calificación. De antemano, mil gracias. Para quienes quieren saber más, tenemos aquí ya el capítulo 2 que se llama Poemas selectos de Nezahualcóyotl que reflejan su pensamiento filosófico. Esta pertenece, como este video, a la serie de filosofía meso-sudamericana y este es el capítulo número 2. Y ahí tienen el link en donde pueden accesar directamente. Finalmente, no me resta más que dar crédito a todas las fuentes, tanto bibliográficas como a la música que fue proveída por YouTube Music. Y en especial dar las gracias a ustedes por su atención y su paciencia y sobre todo su entusiasmo por aprender sobre nuestros antepasados y nuestro legado genético y cultural. Como siempre, se despide de ustedes su amigo José Mario Hernández, agradeciendo su atención, no sin antes recordarles: Carpe diem, tempus fugit et nemini parco. Ciao ragazzi!
Antes de despedirme, queridos amigos, quisiera pedirles un favor. Ojalá y me lo pudieran contestar en el cuadro de comentarios. ¿Qué piensan cuando ven esta imagen de color azul sobre el fondo blanco? Les daré 30 segundos para que la analicen y, de ser posible, para que respondan mientras tanto en comentarios qué es lo que piensan. Va a ser muy importante que lo contesten ahorita mismo, lo primero que les venga a la mente, porque después les mostraré el significado del mismo. ¿Ok? Corre tiempo entonces. Listo, han transcurrido 30 segundos, espero que ya hayan contestado en la caja de comentarios. El significado de esta mancha azul sobre el fondo blanco, además que es una obra artística, yo considero artística mía, bueno, porque yo la hice, pero el significado oculto es: aprovecha el día. El tiempo vuela y nadie se salva de la muerte. Ese es el mensaje, queridos amigos. Ciao, arrivederci. Grazie mille.